Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A 2 semanas para las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris suben el tono. ¿Cómo están las cosas en esta recta final? Cuba ha estado prácticamente a oscuras desde el viernes de la semana pasada. El sistema eléctrico colapsó. ¿Cómo afecta esto la economía? Durán, una ciudad cantón de Guayaquil en el Ecuador, es quizá la localidad más violenta del mundo. ¿Cómo llegó a este punto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 22 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuando faltan exactamente 2 semanas para las elecciones en Estados Unidos, la competencia entre Kamala Harris y Donald Trump está como para comerse las uñas. Según el sondeo de ayer de 538, ella tiene el 48,2% del respaldo ciudadano y él el 46,4%. Empate técnico. Otro sondeo de The Washington Post y The Starr School of Policy and Government de la George Mason University dejó claro ayer que en estados clave como Arizona, Wisconsin o Michigan, las cosas también están muy parejas. Trump, que el fin de semana sirvió papas a la francesa en un McDonald's en Pensilvania, dijo que Harris está más a la izquierda que Bernie Sanders y otros, que ella ha sido la peor vicepresidenta, una vicepresidenta de mierda, fueron sus palabras, y que hay que decirle que está despedida. And this one, Kamala, is further left than them. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you. You're a shit vice president. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Kamala Harris cuestionó la salud mental de Trump en las últimas horas. Les preguntó a sus seguidores si no han notado que cuando el expresidente se sale del guión en sus discursos empieza a divagar y que generalmente no puede terminar un solo pensamiento. Have you noticed he tends to go off script and ramble? And generally for the life of him cannot finish a thought. Por otro lado, Trump sorprendió a sus seguidores en Pensilvania al referirse al tamaño de los genitales de Arnold Palmer, el famoso golfista fallecido en 2016. Dijo que Palmer había sido un hombre fuerte, que cuando se duchaba con otros profesionales salían diciendo, "Dios mío". This man was strong and tough, and I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, "Oh my God, that's unbelievable." Pero más allá de todo eso, la pregunta es cómo están las cosas en esta recta final de la campaña a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Para saberlo, llamamos a Washington, D.C., a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Pues las cosas están muy reñidas, Juan Carlos, según indican las encuestas, y esto es lo mismo que uno se encuentra cuando recorre los estados clave y habla con los votantes. Por eso ambas campañas están volcadas ahora en esos estados,
esta semana. De lo que se trata es de arañar hasta el último voto en unas elecciones que, de nuevo, como en 2020, podrían acabar decidiéndose por unos cuantos miles de votos en un puñado de estados. Por un lado, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo ayer en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, en los tres en un solo día, dejando claro que ahí está el foco de los demócratas. En estos lugares clave, parte del llamado muro azul que los demócratas necesitan para llegar a la Casa Blanca. Además, la ex congresista republicana Liz Cheney acompañó a Harris en busca del voto independiente y moderado, de los pocos indecisos que queden o de aquellos, por ejemplo, republicanos que puedan cambiar de opinión. Y Harris tiene mucho foco en las grandes ciudades y suburbios de estos estados clave, como Filadelfia, Pittsburgh, Milwaukee o Detroit, donde hay también voto de minorías que necesita y con las que ha perdido cierto terreno, especialmente entre hombres afroamericanos y latinos. Mientras el expresidente Donald Trump se está centrando esta semana en gran medida en Carolina del Norte, imprescindible para los republicanos, con 3 mítines en 2 días y mucha atención a aquellos lugares golpeados por el paso de los recientes huracanes. También estará mañana en Georgia, otro estado clave si quiere ganar. Y Trump parece más volcado en consolidar su base de votantes en estos estados y que, además de los ataques a demócratas diciendo que son radicales, ha seguido intensificando las declaraciones polémicas, insultos crudos y comentarios vulgares más de lo habitual, como acabamos de escuchar. Esto pese a que el equipo de Trump había dicho que el expresidente iba a entrar ya en la fase de cierre de la campaña, muy centrado en argumentos de los temas centrales, economía e inmigración, por ejemplo. Pero con este escenario tan reñido entre ambas campañas, están entrando ya en estos ataques personales. Trump hablando de Harris en términos intelectualmente despectivos y Harris cargando contra Trump por su estado mental y de salud, y presentándolo como una gran amenaza para el futuro de Estados Unidos. Y termino con un dato. Hay varios medios que elaboran modelos y pronósticos de qué candidato tiene mayores posibilidades de ganar en un momento determinado. Que ojo, estos modelos han recibido muchas críticas en el pasado por no ser precisos, por ejemplo, en 2016, pero que siguen teniendo mucha atención aquí en Washington. Y ayer, el pronóstico de The Economist mostró por primera vez que Donald Trump, quien ha ido recortando terreno frente a la vicepresidenta en las últimas semanas, tiene ahora más posibilidades de resultar victorioso el 5 de noviembre, un 54% de posibilidades frente a un 45% de Kamala Harris. Cuba seguía intentando ayer salir de las tinieblas. La mayor de las oscuridades se produjo el viernes, cuando hubo un apagón general. No solo en La Habana, la capital, sino en Santiago, Camagüey y otras ciudades, la noche estuvo más negra que nunca. El fin de semana las cosas empeoraron en el este de la isla por el paso del huracán Oscar, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. El sábado, varios ciudadanos hablaron con la agencia France Press sobre lo que estaban viviendo. Nosotros tuvimos que ir a comprar la comida a una paladar donde nos costó 1.200 pesos cada comida para poder comer nosotros, cuyo salario no alcanza, pero bueno, gracias a Dios que lo tenemos para poder comer. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida. Y ahorita mismo aquí mismo podemos hasta formar los muchachos jugando, nosotros conversando, si tuviéramos dominó nos ponemos a jugar dominó, porque también nos alegramos, nos reímos hasta de nuestra propia suerte. Buena o mala, nos reímos y la disfrutamos también. No dejamos de criticar, porque es una situación crítica para nosotros. No lo concebimos, porque lo que nos interesa es tener la corriente, no la explicación que nos puedan dar.
Una de las principales causas de esto fue que el viernes, a eso de las 11 de la mañana, tuvo lugar la desconexión de la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas. La central entró en funcionamiento hace 36 años y está pendiente de mantenimiento. Parte del sistema depende del petróleo que llegue de Venezuela o México. El problema es que no parece haber dinero para comprarlo y que el mal tiempo en el Caribe dificulta la navegación desde el continente hasta la isla. Las autoridades han dicho que trabajan en el restablecimiento de la energía. Ayer, la luz había vuelto a la mitad de La Habana. Pero, ¿qué impacto económico han tenido estos apagones en los 11 millones de cubanos? Llamamos a Santiago Pérez, subeditor para América Latina del diario The Wall Street Journal y quien cubre permanentemente el tema. Lo que estamos viendo en Cuba ahora es una absoluta parálisis económica y, como me decía un residente, es prácticamente una economía de guerra, aunque no haya guerra. Pero imagínense estar 3 días sin electricidad. El problema más evidente, en primer lugar, es que no hay agua corriente, con lo cual no funcionan los baños, mucho menos imposible darse una ducha. En una isla tropical no hay manera siquiera de activar un ventilador. Además, hay una escasez de gas para cocinar, con lo cual tampoco uno puede usar estufas eléctricas. No hay refrigeración, con lo cual los alimentos tienden a descomponerse a toda velocidad. Y a un nivel más amplio, han suspendido clases, actividades no esenciales, desde bares hasta discotecas o actividades culturales. Y además es que no funcionan ni los semáforos. Y la escasez de combustible es tal que no hay transporte público tampoco. Encima, al no haber electricidad, las transacciones más básicas no se pueden conducir. ¿Por qué? Porque los bancos, las sucursales están cerradas, los cajeros, la mayoría no funcionan y ni siquiera funcionan las terminales para pagar con tarjeta de débito, con lo cual hay una escasez de efectivo terrible. Lo que estamos escuchando es que mucha gente no le queda más de otra que cocinar en la calle o veredas con leña o carbón. Es una situación extremadamente delicada y no se ve una solución al alcance porque el mismo gobierno reconoce que la planta más joven de generación de electricidad tiene 35 años, así que estamos hablando de un sistema obsoleto que costaría millones de dólares en modernizar, y el gobierno encima no tiene divisas o fondos siquiera para comprar el combustible que usan estas plantas. Así que la situación es de extrema precariedad económica. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. En el Ecuador hay gran preocupación por los índices de violencia en amplias zonas del país, pero especialmente en un cantón-ciudad próximo a Guayaquil. Se trata de Durán, localizado en la margen oriental del río Guayas y que tiene más de 300.000 habitantes. Las estadísticas de la criminalidad en Durán son aterradoras. El año pasado hubo 456 muertes violentas, lo que eleva la tasa de homicidios a 147 por cada 100.000 habitantes. Esa estadística hace que Durán se dispute el título de la ciudad más violenta del mundo. La situación es tan grave que las autoridades acaban de nombrar a un nuevo jefe de la policía.
es el teniente coronel Roberto Santamaría, que hace una semana en la cadena Ecuavisa se refirió a su anterior trabajo en el distrito de Nueva Prosperina y a lo que piensa hacer en Durán. Este mismo modelo de gestión operativa que fue implementado hace 2 años, ahora pues la misión principal es implementarlo. Quiere decir de que deja de ser una policía preventiva de atención ciudadana, de acciones con la comunidad, a una policía de enfrentamiento directo con las organizaciones delictivas, que en este caso tenemos 3 en este cantón, a las cuales tenemos que lograr desarticularlas o contenerlas para que no crezca la violencia en el lugar. En Durán operan grupos violentos como los Chone Killers y los Latin Kings. La presencia del narcotráfico es creciente. Según un reportaje de Inside Crime, la mitad de la ciudad carece de alcantarillado y el servicio de electricidad es deficiente. En 2020, en Durán había 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, 8 veces menos que ahora. ¿Por qué razón? ¿Incide en esto el gobierno de Daniel Noboa? Llamamos ayer a Guayaquil al experto en seguridad Fernando Carrión. Existen 2 evidencias que mostrarían de alguna manera el incremento de la violencia en Durán. La una tiene que ver con la política de focalización que ha establecido el gobierno nacional en los puntos de mayor incidencia de la tasa de homicidios. Y en ese sentido, pues se ha aplicado mucho en Guayaquil, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manabí, y eso ha hecho que aparezcan nuevos territorios. En este caso ha aparecido el caso de Durán, que además es una ciudad, un municipio que está muy bien localizado entre la sierra y la costa, pero también con zonas de exportación de droga hacia afuera del país por la cuenca del Pacífico y hacia adentro del país, hacia la Sierra Central para el consumo principalmente de cocaína. Y un segundo fenómeno es que ya no solo que hay el conflicto entre las estructuras criminales para captar los mercados en territorios específicos, como han sido ciertos barrios de las ciudades más grandes y de las ciudades más violentas, como el caso de Guayaquil, el caso de Esmeraldas, Manta, Quito, etcétera, sino que hoy día eso se ha trasladado a un conflicto entre estas organizaciones criminales y ciertos aparatos del Estado que buscan ser controlados por razones estratégicas. Y entonces ahí está el tema de bomberos, el tema del municipio, el tema del transporte, y ahí se han producido una cantidad de hechos de violencia muy complicados, con asesinato de funcionarios municipales, con asesinatos de concejales, el intento de asesinato del propio alcalde, así como funcionarios de estas otras dependencias. Yo diría que principalmente esos 2 elementos explicarían este incremento de este último tiempo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado ayer por una corte especializada en Lima a 20 años y 6 meses de prisión por el escándalo Odebrecht. El tribunal lo halló culpable de haber aceptado sobornos por $35 millones a cambio de adjudicarle a esa empresa la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica sur que une al Perú con el Brasil. Toledo, de 78 años, gobernó de 2001 a 2006. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, de donde podría ser extraditado. 2 de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín, están en negociaciones con la justicia estadounidense. Así lo confirmó ayer su abogado Jeffrey Lichman. El primero de ellos fue detenido en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos. El segundo fue capturado en julio pasado tras llegar a Texas en un avión con Ismael El Mayo Zambada. La justicia estadounidense fijó la siguiente audiencia con los Chapitos para el 7 de enero de 2025. Cooper Hefner, hijo menor de Hugh Hefner, fundador y director de la revista Playboy, ofreció ayer $100 millones para comprar nuevamente la marca de la famosa revista. La transacción, en la que tomarían parte otros inversionistas, incluiría una aplicación y una línea de ropa interior. Hugh Hefner, que fundó Playboy en 1953, murió hace 7 años. La edición impresa de la mítica revista de entretenimiento para hombres, con fotos de mujeres desnudas y semidesnudas, dejó de circular en 2020. Y aquí termina, y esto no es todo.
donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.